Espero que hayan tenido un buen lunes, aquellos que les cuesta salir al trabajo, ya ha terminado el lunes, así que esperamos que hayan tenido un buen lunes. Como cada lunes con don Carlito Abel González Izaza. Carlito, Gusto saludarlos a todos y es una bendición como siempre poder compartir alguna conversación y hablar un poco de algunos temas importantes de la semana. Quería compartir el tema que hablábamos con Javier acerca de la noticia que ocurrió en Perú, del aeropuerto. Y me impresiona cómo las noticias mienten. Es increíble cómo, si usted hiciera el ejercicio, y nosotros hicimos el ejercicio, de ir, por ejemplo, ir pasando de un canal a otro de noticias, por la misma información tú te das cuenta que la información es totalmente tergiversada y de acuerdo a los principios muchas veces y lo que el canal quiere. Me parece que CNN fue el canal, que es lo mismo Chilevisión, empezaron a decir cuando fue el accidente que habían muerto pasajeros y otras personas más. Y nosotros, yo tenía la información antes, porque sabes que YouTube funciona súper rápido, y es que el aeropuerto fue el que cometió el error de preparar unos ensayos para rescate y permitieron que un carro de bomba se pusiera digamos, la pista de aterrizaje y autorizaron también al avión de la TAM para que aterrizara. ¿Sí? ¿Qué muestra la información? Que el avión aterrizó bien, pero cuando se encontró con él, tienes que pensar que aterrizan como a 200 y tantos kilómetros por hora cuando pisas la losa. Obviamente los dos bomberos, porque murieron solo dos bomberos, hay que tenerlo claro que murieron solo dos bomberos, pero terminaron decapitados, todos decapitados, se ha cortado, fue serio, yo vi las fotos. Entonces, ¿cómo la información que te envían, cierto, que te da la televisión es totalmente tergiversada? No es realmente fidedigna como ellos dicen que realmente es. Y esto, Javier, es a nivel de todas las cosas. Es increíble que mucha gente pierde mucho tiempo viendo televisión, viendo noticias y escuchando mentiras. Escuchando mentiras, mentiras y mentiras. Sobre todo las que tienen que ver con la política. ¡Oh, Dios! ¡Qué terrible! Yo le decía a mi esposa en la mañana, ¿cómo estas personas tratan, cierto? No, nosotros somos los únicos que hicimos esto. Partido tanto. El otro partido dice, no, nosotros somos los únicos que realmente hemos estado allí. Y seguimos esperando. Seguimos esperando. Todos ellos ganan sueldos tremendos que las personas ni siquiera sueñan ganar, la mayoría que trabaja comúnmente, y siguen haciendo esto. Y te das cuenta, ¿cierto?, que todo esto es lo que la Biblia dice acerca del corazón del hombre. ¿Hacia dónde se inclina el corazón del hombre? O lo que Jesús dice, dijo, donde está tu tesoro también estará tu corazón. sí, ahora es interesante lo de la fake news, ¿cómo es? Noticias falsas. No, pero en inglés sería... Fake news. Noticias falsas, eso. No, pero... En inglés, fake news. Atrévase, ¿cómo se diría en inglés? Así se dice. No, pero en inglés, que siempre dicen que yo pronuncio muy No, mal, lo digo. entonces le pregunto aquí a alguien que podría decirnos cómo se pronuncia. No, se pronuncia. Ahora, porque esto no es menor, a pesar de que pueda parecer algo tal como lo decía Carlos con respecto a... Es verdad, cada canal de televisión, cada diario, cada revista tiene una línea editorial. La línea editorial es dictada obviamente por el dueño del conglomerado, ¿ya? Y eso es obvio. Pero esto va un poco más allá con respecto a simplemente a esto, a que haya una inclinación política de alguno de los canales o de alguno de los medios de comunicación de manera a lo mejor como los diarios u otro tipo. ¿Por qué razón? Porque hay que entender que aquí nosotros vamos hacia un gobierno mundial y eso hay que tenerlo tremendamente claro. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tuvimos una experiencia o experimentaron con nosotros durante un año que es con respecto al COVID. ¿Dónde haya aparecido el COVID, cómo haya aparecido el COVID, no tengo la menor idea ni me interesa. Pero sin duda lo que ellos, cuando hablo de ellos, hablo de la élite, hablo del poder, hablo de las personas que de alguna manera tienen intereses en controlar el mundo. Muchos hablan de familias, se ha hablado mucho acerca de este proyecto 2030, ¿no es cierto?, en donde se supone que vamos a llegar a donde tú vas a tener todo, pero no vas a ser dueño de nada. Claro. Donde, digamos, es lo que quieren nada menos una cosa, un poco de un movimiento particular.
Pero hacia dónde voy un poco para que uno pueda percibir. A veces uno no quiere, yo le decía a Carlos, estar como predicando en el sentido, pero si hay cosas que de repente nos están hablando continuamente de lo cerca que está Jesucristo. Nosotros tuvimos en una conferencia hace pocos días, nosotros fuimos a Iquique, tuvimos el privilegio de ir a Iquique, y en esa conferencia se habló, el título era IT, y hubo una conferencia también poco paralela en Perú, ¿cómo se llama? En Trujillo, en donde el énfasis era la plantación de iglesia. Y ambas cosas con respecto al evangelismo. Entonces, entendiendo un poco eso, entendiendo un poco de la urgencia que hay, porque Cristo viene pronto en realidad. Entonces, cuando uno mira las noticias, hay noticias que son reales y genuinas. ¿Cuáles? La que uno ve a las personas decir cosas como, por ejemplo, cuando hablamos de nuestro país, por ejemplo, hace pocos días, la Vallejo, perdón, no quiero decir una forma despectiva, la Vallejo, no sé cuál es su nombre, Camila, que es nuestra ministra de... Vocera de gobierno. Ya, la vocera de gobierno. Ella fue a un encuentro, no sé si en México, pero que no era, o en Europa, no era un encuentro, era un encuentro mundial. Era un encuentro mundial en donde el énfasis era poder controlar las fake news. Pero por eso no es menor. ¿Por qué razón? Porque el énfasis que iba a haber ahí era, y ese es el temor, porque justamente cuando ocurren cosas como esta, aparecen los medios de comunicación que son un poco más libres en realidad, porque siempre se habla de que los medios de comunicación tienen que tener la libertad de expresión, justamente, gracias Carlito, la libertad de expresión, ¿no es cierto? Entonces, que ellos van a controlar esto, por eso yo lo que mencionaba recién, lo que pasó con el COVID, ¿qué es lo que demostró? Que podían gobernarnos, que podían controlarnos, estuvieron encerrados un año. Yo recuerdo que no sé cuánto tiempo, en un año, yo podía salir de mi casa 2 veces a la semana por 3 horas. O sea, a nosotros se nos olvidan las cosas. Una vez a la semana o 2 veces a la semana salíamos por 3 horas aquí a comprar mercadería. Y ese fue un control absoluto que hubo no solo sobre nuestro país, sino sobre el mundo entero. Fueron muy pocos los países que de alguna manera no hicieron caso de eso, entre ellos fue Suecia y algunos otros países. Pero entendiendo eso, y ahora mismo lo que tú hablas, lo que hablaba él de las fake news, ¿por qué? Porque realmente eso es real. Ahora, las fake news, lamentablemente, yo creo que lo más malo que le ha ocurrido al ser humano un poco es esto. El celular y todo este tipo de cosas, porque esto permiten, cualquier persona puede echar a correr un rumor. Y a veces hasta yo me he sorprendido, yo siempre me he sorprendido con la tecnología. Ahora, ¿hasta qué punto es real? Yo no lo sé, voy a decir algo que algunos se podrán reír. Pero hace pocos días veía, no sé qué película, a mí me gustan las películas, y veía una película en donde una persona era acusada de asesinato y había una imagen de esta persona física con un revólver asesinando a una persona. Pero ¿qué es lo que habían hecho? Producto con esto todo que hay hoy día de esto de los lectores, no sé cómo se llama, faciales, que te leen todo y te pueden hacer, a ella la habían transformado, digamos, era una persona, pero habían cambiado el ser. Entonces, que realmente uno se puede encontrar con cosas de esa naturaleza. Ahora, reiterando un poco hacia dónde a lo mejor camina esto, que van a querer tener un control, porque quieren controlar, digamos, la comunicación. Porque al final de cuentas tú hablas de noticias falsas, pero ¿quién va realmente a verificar que lo que el gobierno nos está dando a nosotros realmente sea verdadero? Si ellos le ponen un control o un candado a los medios de comunicación. Claro, o sea, el gobierno de turno va a controlar eso. Y el gobierno de turno, de acuerdo a donde la inclinación que éste tenga, es lo que va a decir. Si es obvio que sí. Yo veo muchos programas de política y veo también, no muchos, porque ya veo como 1 o 2. Pero yo me doy cuenta que para cualquiera de los lados que esté, digamos, la problema, ambos se protegen. Ambos dicen decir lo mismo. Nosotros protegemos a la gente. Nosotros queremos lo mejor para la gente, nosotros queremos esto y lo otro y lo otro, pero en el fondo... Pero no dice para qué gente, ¿no? Claro, en el fondo nunca se llega a nada, nunca se llega a nada. O sea, la constitución que intentaron escribir estas personas,
cierto? Fue un fracaso, pero un fracaso, yo creo que si hubiéramos puesto a lo mejor adolescente a escribirlo, ha salido más. Pero ¿sabes qué? Creo que me siento contento, primero que lo hayan tratado de hacer, segundo me siento contento de que haya fracasado. ¿Por qué? Porque alguien lo dijo y creo que a mí fue muy bueno, que nuestro país mostró mucha madurez. Porque mostró madurez primero para decirle a quien fuera, en ese momento al gobierno que había de turno, queremos una nueva constitución. Hubo, fuera como fuera, inclinado aquí, inclinado allá. Pero luego que la hicieron, las mismas personas tuvieron la madurez para decir, pero ¿saben qué? No nos gusta. Claro que sí. No fue una cosa simplemente, porque lo que ocurre es que muchas veces esas cosas son tan como, no sé, controladas, que podía haber logrado, y yo creo que en nuestro país, yo estoy feliz. Ahora algo muy importante, y lo quiero decir, quiero decirlo, creo que Dios nos cuida, creo que Dios nos quiere. ¿Por qué digo esto? Porque si uno empieza, y esto a lo mejor a algunos no les va a gustar porque tienen algún color político, y está bien. Yo recuerdo cuando estaba la elección anterior, cuando estábamos a manos también de caer en manos de una persona que había sido una persona de medio de comunicación, de televisión, que era Guillé. Que yo no sé que también no hubiese gobernado. Y que realmente cuando uno mira eso, yo no sé si te acuerdas tú de esa elección. Esa elección, cuando tú sumabas los votos de Guillé más los votos de los otros que eran de su coalición o las coaliciones similares, era imposible que hubiese salido Piñera. Pero hubo una sorpresa. Yo no creo, yo creo lo que dice la Escritura. La Biblia dice, y a mí me encanta mucho lo que Dios le dijo a Daniel, y no necesariamente a Daniel, sino que está escrito en el libro de Daniel, que Nabucodonosor tuvo que entender. Porque Nabucodonosor tuvo que entenderlo. Nabucodonosor primero tuvo una oportunidad que se le reveló un sueño. Él dijo, este es el Dios de Daniel Espulento, pero después igual se fue ¿o no? Claro, y, sí. y hubo un momento en que Dios tuvo que volverlo loco por 7 años para que él reconociera, como dice, que el único que gobierna, ¿quién es? Dios. El Dios del cielo. Claro. Y eso creo que es importante porque a veces los creyentes no tenemos fe tampoco en eso. Y creemos de que esto, yo lo voy a decir una vez más, para mí la historia del mundo es la historia de Dios. Yo no creo que el mundo se esté desarrollando para acá, para allá, porque no, yo creo que es la historia de Dios. Y creo que lo que está pasando y aconteciendo es lo que Dios ha determinado. Por ejemplo, volviendo un poco al asunto que decíamos de las conferencias, que de ahí vamos a conversar de ellas, que fueron increíbles, el himno, ¿cierto? O plantar iglesia. Cuando uno piensa en la urgencia de que esto tiene, ¿por qué? Cuando uno piensa, por ejemplo, yo le decía a la gente hace poco en la iglesia, Israel, todos sabemos de que Jesús viene por segunda vez, ¿no es cierto? Pero para que Jesús venga por segunda vez, no puede venir si antes no ha venido la apostasía, si no ha venido el anticristo y el falso profeta. Y el falso profeta y la apostasía del anticristo no puede aparecer si Dios no se ha llevado, ¿qué? La iglesia. Entonces, estamos en esta fase, que Dios va a venir y se va a llevar su iglesia con prontitud. Entonces, ¿qué es lo que nos cuenta la Escritura? La Escritura, por ejemplo, nos cuenta de que Israel va a ser sometido, porque como Israel no cree en Dios, yo siempre tengo estas cosas muy claras, ellos tienen que volver, ¿no es cierto?, a edificar el templo. El anticristo se supone que le va a ayudar a reedificar el templo. Y ellos van a volver a la fe de ¿quién? De Jehová. Pero ¿cómo van a volver a la fe de Jehová? ¿Qué va a acontecer para que ellos vuelvan a la fe de Jehová? Porque hoy día, por ejemplo, hay muchos en Israel que practican el Sabbat, pero ellos no son creyentes. Ellos no son creyentes, como la gente que aquí celebra la fiesta, no sé, por el 8 de diciembre, y por qué un día libre. Entonces, ¿qué es lo que tiene que acontecer? O sea, sabemos que Israel tiene que ser atacado por Rusia. Ahora, yo les decía a la gente, por eso, volviendo un poco al énfasis, a la urgencia, a la necesidad, lo que dice Pablo ahí de mí si no predico el Evangelio. Porque yo les decía a las personas, piensen lo que están diciendo. Rusia está perdiendo la guerra con Ucrania. Ucrania está recuperando terreno tras terreno. Rusia, ¿qué es lo que está haciendo? Haciendo pedazos Ucrania por medio de
los misiles, ¿no es cierto? Acaba de pasar un misil, ¿dónde? A Polonia. Ahí están discutiendo si realmente es uno directo de allá de Rusia o el interceptor fue que desvió el otro y se fue hasta allá. Entonces, lo que yo les decía, ¿qué acontece? ¿Qué acontece si Putin? Porque esto significa, tú perder una guerra, ¿sabes lo que significa o no? ¿Te acuerdas lo que le pasó a Argentina? Sí. Cuando ellos también, producto de toda la situación, fueron y atacaron a la isla Falkland, que es el nombre real, pensando que le iban a hacer de oro, murieron jóvenes, el mismo gobernante quedó para la historia. Yo les decía, El piensen, presidente. claro que era un militar. Militar. Piensen en Israel y piensen en Rusia, que Rusia o Putin va a estar en una actitud muy mala y a lo mejor va a ser el momento donde Dios, como dice Ezequiel, le va a poner el garfio y va a ir a ¿qué? A atacar a Israel. Ahora, alguien decía, Europa hoy día tiene el problema de abastecimiento de petróleo, abastecimiento de gas natural. ¿Sabes quién va a empezar a nutrir a Europa de gas natural o no? Israel. Sí, pues, Eso mismo puede traer conflicto entre Israel y quién más? los países Y que Rusia. Y Rusia. Porque Ellos él que no también tienen puede. gas. Ellos también tienen gas. Por eso, pero este gas no lo están recibiendo. La gente ha dicho no compremos gas ruso. ¿Por qué? Porque hay problemas porque tiene una guerra contra Ucrania. Entonces a eso apelamos un poco. Y lo que decíamos recién, cuando uno empieza a ver cosas como lo que tú decías de de las noticias falsas, y lo que yo les decía, cómo el mundo está tratando de ordenar eso en el sentido de lo que acabamos de mencionar, de poner una organización que va a dictaminar las noticias que son verdaderas y las que son falsas. Pero esto es un experimento, yo creo que así como se hacen experimentos de laboratorio, Lo de claro, de las noticias falsas. Es No, como- no, es una organización mundial Claro. de noticias donde van dando grandes conglomerados. Claro, pero a lo que voy yo, ¿en qué sentido es un experimento? En que lo mismo hizo la Bayer, la que vende las pastillas, que si el Bayer es bueno, pero nunca le dijeron que ellos experimentaron con las mujeres judías esperando guaguitas, que mataron a medio mundo con sus pastillas. Bueno, es que eso en o todo sea, ámbito. claro, acá es poner a una persona encerrada en una cabina y dar una información, pues, y veamos cómo reacciona. Si ese es el punto. Sí. ¿Cómo reaccionamos todos nosotros ante una información? Sí, pero esto es un poco más Sí. grande, ¿por qué? Porque a nivel de ¿cómo llamarlo? De orden, por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela hay solamente una información, que es la que da el gobierno. Claro. No hay información de prensa libre. Lo mismo que ocurrió con Adolfo Hitler cuando iba perdiendo la batalla, cuando iba perdiendo, ya estaba mandando a los adolescentes a la guerra. En la noticia salía que ellos iban ganando, y tenían a la gente en una actitud muy alta o muy de victoria, siendo que la iban perdiendo. Y fue para ellos una gran Sí. sorpresa cuando se tuvieron que rendirse. Entonces eso es lo terrible, que fácilmente podemos caer nuevamente, así como caímos ya en una organización mundial de la salud que nos gobernó por medio de la ONU y todas estas cosas durante un año y tanto. Hoy día puede pasar lo mismo con los medios de comunicación. Ahora, pero yo más que nada, a mí más que temor, yo vuelvo a apelar, yo lo que digo, que todas estas cosas de que nos hablan, y para mí hay un texto que me gusta mucho, que lo usaba mucho en la capilla cuando comenzamos, no sé si te acuerdas ¿Ya? del texto. Sí. ¿Te Nuestra acuerdas? fe está basada en hechos. No, el otro texto que ¿Cuál? decía, cuando estas cosas ocurran, Ah. erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención Por rescate está cerca. Entonces de eso es lo que se trata esto. Entonces estamos cercanos a irnos a casa, así que más que nada eso, yo alucino con eso, yo alucino con todo lo que viene. Con respecto, te tocó enseñar, ¿cómo te sentiste? Espérame, quiero que hablemos un poco del mundial también, que esta semana estamos en el mundial. no, me Porque hay unos temas bien interesantes que quiero exponer aquí también. Tú sabes que y le decía a mi esposa que era importante mirar cómo son los árabes. Pero Uno si tiene que es- aprender a ver, porque el mundo sigue pensando que Israel son los malitos, porque- Israel son los malitos, que ellos mataban no sé cuánta gente murió en la construcción de los No, sí. de los No, pues si por eso estadios. no fueron Trabajaban ni 18 horas. no fueron Shakira, ni un montón de músicos a estar ahí producto de lo mismo, de su oposición no solo a eso, sino al maltrato de las mujeres. Y 18 horas, dice, y muchas personas perdieron la vida en esto. Entonces ahí tú puedes ver cómo es el trato de estas personas con el resto de la sociedad. Pero, Así que aún ahí, para que tú te des cuenta de algo, de cómo ellos hacen todo un barniz
Si te das cuenta, algo está pasando en nuestro país. Hace un rato ya vienen colocando en televisión, yo no veo, pero colocando en televisión comedias árabes. Sí, pues. ¿Y eso qué crees tú? Que es de alguna manera metiendo en la mente de las personas que realmente ellos no son como dicen que son y bla, 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 bla. Y lo otro, por ejemplo, que a mí con gran dolor lo digo, ellos no permiten homosexuales ni lesbianas y están bajo pena de 3 años de cárcel y un poco más. Y adivina quién fue el primer país en protestar y colocar que ellos iban a poner un, ¿cómo se dice? Como un reclamo a Estados Unidos. El país que se supone que en Dios confía. ¿Cómo cómo se está llegando a un nivel tan bajo, ¿cierto? ¿Cómo va la decadencia? Bíblicamente hablando, Nabucodonosor, a pesar de cierto ser el rey de reyes, Tú estás hablando de que Estados Unidos reclamó a causa de porque que no allá... admiten a los homosexuales. Pero Rusia es un país, tú sabes que Rusia, Putin es un país que está también muy en contra de todo ese tipo de cosas. Sí, pero yo te digo, pero es increíble cómo Estados Unidos, yo tomo el ejemplo de Estados Unidos, cómo va en decadencia, cómo los presidentes que han estado, digamos, en el gobierno han ido haciendo que el país vaya en decadencia. Nabucodonosor le pasó algo parecido, porque la estatua que me mostró Dios al rey primero y después interpretó Daniel, ¿cierto? Es una estatua hermosa pero decadente, que va bajando los colores hasta llegar a un momento, ¿cierto? Que Barro y hierro. Entonces, eso le ha ido pasando a la humanidad también. Hemos ido cayendo en una decadencia terrible. Y el otro día pensaba, y el domingo yo le decía un poco a la iglesia, a las personas, que quizás nosotros va a llegar un momento que vamos a ser como Lot, que nos vamos a abrumar con la conducta. Mira, yo espero, mira lo que yo voy a decirte, yo se lo he dicho a la gente, porque de repente claramente a veces, esto yo cuando estuve en la escuela bíblica de las asambleas de Dios, ¿te acuerdas que estudié ahí? Y ahí me acuerdo que pasamos por Abraham. Y Abraham era como después, ¿sabes qué? Andar jugando a la pelota con Abraham. Siendo que Abraham es un hombre increíble, a pesar de lo que error. Digamos que ninguno de nosotros se podría comparar a él. Yo no me trataría de comparar con Abraham para nada. Y me encanta lo de su sobrino, de Lot. ¿Por qué me encanta? Y yo creo que no debe ser una actitud futura, sino debe ser una actitud presente. Claro. Porque es Dios. Porque vuelvo a reiterar también, a veces Lot, la gente dice, Lot, y como que fue carnal, que miró con los ojos de la carne, pero la Biblia, y a mí lo que me gusta, y aquí creo que lo que más importante es esto. Mucha gente piensa cosas de sí mismo, por llamarlo así. ¿Ya? Por ejemplo, tú has leído en más de alguna ocasión, Juan, por ejemplo, dice, el que dice, ¿Ya? ¿no es cierto?, que es así y no lo es mentiroso. Y él repite muchas veces el que dice, el que dice, el que dice. En la primera carta. Sí, la iglesia por universal. eso. ¿Y dónde encontramos eso también? Lo encontramos en el libro de Apocalipsis, en la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea dice, dice, tú dices. Tú dices Pero después dice, pero yo digo. otra cosa. Entonces, esto es lo importante. Lot, a pesar de lo que nosotros podamos decir, ¿cuál es el testimonio que la Biblia nos da de Lot? Que era un hombre justo, ¿Qué más? ¿cierto? Que se abrumaba viendo la conducta de la... Claro, pero usa otra palabra, usted usa una palabra abrumada, está usando otra versión de la Biblia. Claro. Dice que, leamos otra O sea, versión. como que se dolía Sí. de la conducta de los que vivían en Sodoma y Gomorra. Se afligía esa es la palabra exacta. Ahí está. O sea, ¿a dónde voy yo? Entonces, yo no creo que esa debiera ser una conducta futura. Tienes una conducta presente. Obviamente yo creo que sí, pues yo, o sea, lo que le dije a la iglesia, esta es la idea. Si usted no siente esto, que a usted le da lo mismo, no puede darle lo mismo. Claro, ahora, tú decías también algo muy importante, y hay que entenderlo. Nosotros, es como dice Pablo a Timoteo, en los últimos días, y da una característica de los jóvenes. Claro. Y calza, pero perfecto con el día presente, sin afecto fraternal, que no le respetan a los padres, da una descripción horrible. Sí. Entonces, y Jesús dijo que cuando Él vaya a venir, va a ser como los días de Noé. Claro. Nosotros ya estamos en los días de Noé. Nosotros no tenemos que esperar nada. Los días de Noé ya llegaron hace mucho, mucho rato. Si aquí lo único creo que lo que más importante destacar, ¿qué es lo que es? Pedro dice en su segunda carta que Dios no ha venido
¿Por qué no ha venido? Porque no quiere que ninguno... Perezca, Pero eso no le está hablando al mundo. sino a la iglesia. Pero claro que Claro. si yo leo el encabezado, Claro. dice a los expatriados, entonces, Claro. aquí hay y esto, vamos a pisar callo, pisamos callo. Po. Yo creo que hoy día hay mucha gente que el COVID, lo dijimos hace un tiempo, o yo se lo dije, el COVID hizo un trabajo tan tremendo, Satanás, que sacó, es como, no lo digo yo, lo dijo, no sé si el pastor Raúl o otro pastor de Calvary, que fue una remesón al árbol donde Dios botó un montón de higos. Y muchos de estos higos se cayeron. Po. Son todas estas personas que después del COVID no se congregaron nunca más. Porque no son pocas las personas que nos han congregado, no, son muchas. Cuando uno busca la palabra en la Biblia, muchos, a mí me encanta. Por ejemplo, cuando Pedro dice que harán disolución, ¿no es cierto? Y lo verán mercadería, y muchos seguirán sus disoluciones. Hoy día son muchas las personas que están caminando paralelas a Dios. Ahora, cuando digo paralelos, ¿por qué? Jesús dijo, me amáis y guardad mis mandamientos. El libro de los Hebreos dice, me gustaba, les digo, una expresión que la puso Hugo Limón, que es un fundador de iglesia de Calvary Chapel en Culiacán, creo que se llama, que es donde está el Chapo Guzmán y donde está un cartel pero poderosísimo. Ahí la Calvary está creciendo de manera increíble, increíble. Y este hombre decía que realmente Jesús nunca mandó a llamar a ser creyentes. ¿Tú has escuchado eso alguna vez? ¿Qué dijo? Si alguno quiere ser mí. Discípulo. Y dice, el que ser discípulo es aquel que estudia la Biblia como la estudiamos nosotros. ¿Dónde se estudia la Biblia de esa manera? En la iglesia. Entonces estas personas que están caminando paralelas, ¿son discípulos de Cristo? No. Yo voy a ser odioso en realidad. Yo pienso eso. ¿Por qué? Porque realmente creo que hoy hay demasiadas personas caminando según... Primero que nada, Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. no hay ninguna negación. Ninguna negación. Él mismo dijo en el libro de los Hebreos, dice que no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. La iglesia no la inventó el pastor. La iglesia inventó Jesús. ¿Para qué? Para preparar a los discípulos, para que los discípulos hagan la obra del ministerio. Estas personas están paralelas. Entonces, reitero, y voy a ser odioso de nuevo. Yo creo que si Dios no ha venido simplemente por amor a estas personas. Es increíble, pensándolo bien, por ejemplo, toda la, digamos, la homosexualidad y todo eso es un grupo minoritario, muy minoritario, un cero y algo, contra todo un mundo, digamos, de personas que están en contra. Pero ha sido tan fuerte ese movimiento, o tan débil los otros, que no han sido capaces de pararse y decir que no. O sea, ¿y eso a qué me lleva? ¿A qué conclusión saco al final? Llego a la conclusión así, de lo que dice Romanos capítulo 1 al final, que dice, no solo los que se Los que son lo los hacen, los que se practican, complacen. sino que los que complacen viendo a los otros hacerlo. Entonces, yo creo que hay mucha gente que se complace con esto, que se complace. Yo hablaba con una hermana el otro día que me pidió ayuda para predicarle a una persona homosexual. Y porque él le habló a la persona y decía, no, si Dios es amor, y dice que no le permite hablar. Pues. Le hablan el tema y él dice, no, Dios es amor, y como que repite eso, Dios es amor, Dios es amor. Entonces, yo le decía a la hermana, el problema es, ¿cierto?, el pecado de las personas. Tienes que entender, y yo siempre lo digo, cuando yo estaba en la Asamblea de Dios, cuando recién me convertí a Cristo, yo estuve como un año y medio en la iglesia del pastor Milla, Víctor Milla, allá en Playa Ancha. Y no era tan difícil predicar, y no era tan difícil que jóvenes vinieran. Que era otra época, ¿Cierto? Carlos, era Pero, digo otra yo, época. pero era como que la gente quería recibir a Jesús. Inténtalo ahora. No. Esta- Ahora hay ¿por qué? demasiados, lo que yo decía Margarita, las plataformas. ¿Te has dado cuenta de la cantidad de plataformas que hay? Por eso te digo, Tení Netflix, Paramount, me faltan dedos de la mano. pero ¿a qué punto voy yo? Antes no tenía, la estuve haciendo el concierto de música, la gente ahora olvídate, podéis ver el... Pero antes, andaba buscando, yo me acuerdo que con la música que yo escuchaba, que era la música argentina, que era muy escasa, Papos Blue, Bob Day, Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, música que no escuchaba la mayoría de la gente. Conseguirlo era, olvídate, el que lo tenía a mi casa, ¡ey, grábame esto otro, ¡ey! Porque nadie lo tenía, pero ahora ¿qué? Voy a Spotify, Y está. voy a YouTube. Sí, está ahí. Pero ¿sabes qué? Creo que el Dios de este siglo tiene más
entenebreció las mentes de las personas y ocupaba lo que tú decís. Sí. Y eso no les permite ver la gloria del Señor. Y nosotros como creyentes, como hijos de Dios, creo que tenemos que estar, como se dijo en las conferencias, llenos del Espíritu Santo. Pero de verdad llenos del Sin Espíritu duda. Santo. Porque si no, no vamos a sacar a nadie. Es como que tú estás a la mitad de la tiniebla, con un poquito de luz y intentás iluminar a los demás. ¿No? Yo he sido majadero, la gente yo le dice, yo he sido majadero acá yo. Porque cuando las 10 vírgenes, habían 5 con aceitito de sobra y o sea, Aceite, no era aceitito. perdón, con aceite preparado para el asunto y las otras que le faltó No aceite. tenía nada. Si tú pensáis así, oye, las mujeres que fueron egoístas, ¿por qué no le convidaron aceite? Porque no es algo que tú puedas convidar, sino algo personal. Porque yo no te comparto a ti el Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a ti, Sí. que es diferente. No es una receta que te diga, mira, haz estos pasos, como cuando los predicadores que empiezan a caer en el orgullo, empiezan a decirte qué tienes que hacer tú, haz como yo, como los detergentes, como los comerciales, que dicen, haz como yo. Ya. Hay muchos predicadores que te piden a ti, haz como yo. Pero la Escritura no dice que tenemos que hacer como un hombre, sino como Cristo dijo. Y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para este mundo poder realmente conquistar. De lo contrario, somos ciegos guiando a otros ciegos. Ahora lo interesante con lo que acabas de mencionar, yo hace pocos días, yo he subido hartas cosas este tiempo de... ¿Te acuerdas el Fear Love? El 1 y el 2 que Algo vi. Ya, la Margarita lo vio y dijo, yo estaba en esos sillones, porque ella estuvo ahí, Ya. estuvo en Twin Peaks. Ya. Y decía, oh, estaba en esos sillones. Nosotros no fuimos allá, nunca Sí. hemos ido, no, nunca fuimos. Íbamos a ir un día y nos fuimos un poquitito, decidimos ir a otro lado. Ya, pero lo importante, ¿qué es lo que es? Que ahora yo lo tengo en inglés porque no tiene subtítulos, pero con YouTube tú lo puedes subtitular cuando estás en un computador, no en la tablet, no en el teléfono, en el computador, tú te metes a YouTube, es lo mismo, y le pones subtítulos y te lo tiran en español todo. Ya. Ya, entonces estamos haciendo hartas de esas cosas, de Lonnie Frisbee, del cantante este de la canción de amor, Ya. ¿cómo se llama? Que cantaban eso que empató Raúl, Chuck lo invitó a partir. Ya. Ya, y él contaba su historia en un podcast de su hija. Pero llegué a otro lado, así como impresionadamente, porque hablando de Lonnie Frisbee, tú sabes que Lonnie Frisbee se supone, yo no puedo aseverar esto, que él tenía inclinaciones homosexuales. Ya. Dicen que él terminó con SIDA. Ya. Eso es lo que dicen algunos, yo no lo sé. Y que él volvió un poco atrás. Entonces, estas personas apoderándose un poco de esto y diciendo cómo Dios lo usó a él, a pesar de su condición homosexual, Claro, eso no lo sabía. que no prospera. Estoy hablando de una iglesia Por eso te digo. de homosexuales. Oye, capaz que nos van a cortar. Yo trato de no decir las palabras para que no tengamos problemas. De personas que practican esto, ¿ya? Ahí. Y ellos, por ejemplo, la persona, el pastor ahí, tomó Romanos 1. ¿Ya? Lo leyó entero. Dijo, esto no aplica a nosotros. Sí, aplica. ¿Qué? Espera, po. ¿Por qué no aplica a nosotros? Porque tomó la misma Biblia y fue al libro de Romanos, y Romanos 8.1, ¿qué es lo que dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dijo, nosotros estamos en Cristo Jesús, entonces no hay ninguna condenación de esta. Claro que están mal, porque la Biblia habla, pero me refiero, cómo hoy día, aún a ese ritmo, ocurren cosas de esa naturaleza. Y ellos están realmente cegados, ellos creen, ellos alaban, adoran, a lo mejor son un poco inclinados a lo que Claro, pero ellos están con siguiendo. los dones, Claro. pero entendiendo un poco, ese es el mundo que estamos viviendo y que podemos vivir mucho más, a lo mejor más denso, pero lo importante, reiteramos, Cristo viene pronto. Claro, pero ese vivir a los agnósticos. Los agnósticos piensan que el cuerpo está separado del alma y que no importa que el cuerpo digamos, tú puedes pecar con el cuerpo. Claro, pero ese otro principio... Claro, pero es parecido a esto. Sí, sí, porque pero- Romano 8 dice que tengo que vivir en el espíritu y no para proveer para la carne. O sea, No, y- claro, en arreglo totalmente. No, y el mismo apóstol le da una lista grande, dice que los que practican tales pecados no van al reino de los cielos, y es una cosa clara, pero interesante eso. Ahora, Rita, te había hecho una pregunta, no me la contestaste. ¿Cuál pregunta? Te tocó enseñar en la... Ha sido un elegido, un privilegiado ya por segunda vez, lo hiciste en Perú y ahora Sí. te tocó hacerlo en Aquí. Iquique. Ahora en Perú yo estuve ahí contigo y fue increíble, y acá también. Y mira, lo que más me gustó fue el tiempo. No, fue increíble, fue bueno y creo que ha sido un gran honor. Y las conferencias creo que de verdad
el ánimo que hay es un poco a eso en realidad. La verdad es que, como te dije yo, uno no busca estas cosas, llegan solas. Pues yo quería ir a disfrutar a raíz de todo el mundo. Me alegro por ti, porque yo no... A realmente compartir con las personas. Ahora, el tema era complicado en el sentido que era un solo versículo. Y me puse, a mí me dieron la información, me llamó Ricardo y me dijo, mira, a usted le toca esto. Y me puse al tiro a investigar, como yo les contaba, y como a la semana siguiente paré. Y lo vine a terminar casi con alta rima en Quique. Porque quedé como así, ay, mejor voy a parar para ver. No había más información, Pero hay un espíritu. En Colombia la persona que enseñó, no enseñó como yo pensé que iba a ser más o menos. No vi lo de Colombia. Claro, yo traté de internet para y la idea era una sola. Había un tema ahí que a mí se me había olvidado. Por eso yo le decía, nosotros, sin ser ánimo de pentecostal en nada, uno tiene que dar un gloria a Dios tremendo. Porque lo que el Señor hizo es tremendo. ¿Sí? Uno, al entenderlo profundamente, y eso es el tema del cristianismo, mira. Cuando tú entiendes profundamente lo que Jesús hizo, el amor que uno siente por Él es grande. No estoy diciendo que vamos a dejar de pecar, o que somos ahora somos nunca más pecados, no. Pero tú entiendes lo que Él hizo por ti. Y eso es lo que las personas en la iglesia tienen que entender. Escuchando a un predicador, Adrian Rogers, que me gusta mucho, estaba escuchando algunos estudios de él, que no sé cómo hacen para seguir teniendo si se murió, y él decía que si los predicadores, que ellos usan mucho la palabra predicador liberal, los teólogos liberales, hablaban de, si ellos realmente enseñaran lo que es la autoridad de Jesús, el cielo se desataría, decían ellos. Porque no se enseña bien la autoridad de Jesús, no se enseña lo que yo decía, lo que es poder y potestad. Y yo estudiando esto, me di cuenta y se me había olvidado lo que Jesús hizo por mí, lo tremendo que hizo recuperar lo que Adán perdió. Porque aquí las iglesias cristianas siempre para la palabra poder para nosotros es la misma, y no es la misma, no es la misma. Mira, volviendo al tema que yo le decía, mucha gente ha practicado, ha tomado el poder del Señor y ha sanado a personas, ¿cierto? Ha hecho lo que la Escritura dice. Oye, entre paréntesis, tenéis que hacer ¿cómo le llaman a eso que se hace cuando se publica algo que no corresponde? Tienes que hacer la fe de rata. Ya. Te equivocaste, dijiste mal la historia. No, tienes que contarla, léela bien y cuéntala bien después. Voy a mirarla bien, sí. Sí, porque en realidad yo tiendo como a contar la historia de la vida. Sí, pero era otra la historia. Claro. Parecía, pero no era... y es que tenía que venir realmente alguien del cielo para hacer este trabajo, no nosotros. No había forma de que nosotros... Imposible. Y es increíble porque el único hombre que fue hecho a imagen de Dios fue Adán. Pero después cuando Adán tuvo a su primer hijo fue hecho a imagen de él mismo. Sí. Y ahí empezó el pecado, digamos. Entonces, es tremendo esto de poder darte cuenta. Por eso digo yo, y siempre lo he repetido y lo he aprendido yo en mi vida personal, no leas tanto, sino fíjate más. Lee menos, pero fíjate más. Y los detalles que son tan impresionantes de lo que Él hizo por ti y por mí. O sea, Satanás, cuando vio al segundo Adán, ¿cuál era su pega? Era cierto que pecara. Porque si Jesús se pecado en una cosita muy chiquita, en 1 milímetro de algo, adiós redención. Pues. Adiós redención. Entonces, esto es tremendo al darnos cuenta que Él recuperó lo legalmente que Dios le dio. Y es penoso porque Dios le dio la autoridad a Adán de gobernar sobre todo lo que Dios creó. Le puso hasta nombre a todo, él le puso los nombres. Entonces, o te das cuenta, mejor dicho, y que él perdiera este derecho, y cuando Pablo magistralmente dice la condición que está del hombre, en Efesios capítulo 2, muertos en delitos y pecados, de ser la imagen de Dios a lo que terminamos, porque el hombre entregó cierto dominio a Satanás. Esto es tremendo. Perdón. Ay. Sí, no ha llegado la... Entonces, ahí tú te das cuenta de lo grandioso que fue el Señor y cómo venció todas estas cosas. Y es impresionante cuando tú lees Colosenses, cuando dice, ¿cierto?, que triunfó en la cruz. Triunfó en la cruz, o sea, despojó a los principados de potestad. Persiguió públicamente. Entonces, y es interesante que Pablo después, cuando escribe a los
a la iglesia de los Efesios, en el capítulo 1 dice que ora por sabiduría, para que las personas de la iglesia puedan llegar a entender nosotros Cuán grande, cuán alto, cuán ancho, cuán profundo es el amor de Dios. Entonces, mira, para mí fue tremendo compartir esto. Yo en un momento tenía ganas de gritar en gloria a Dios así, lo mismo, ya así, porque es algo tremendo. ¿Cachai? Y esto no es ser pentecostal, es entender realmente lo que Dios hizo por nosotros realmente. Y cómo Él, con toda la autoridad, después de la resurrección, le dijo a los discípulos: toda potestad me fue dada en los cielos y en la tierra. Sí. Por tanto, ¿cachai? El mandato, que no es optativo. No, mira, quiero leer algo que lo dijo hace poco, él lo dijo en Perú, en Trujillo. Porque están los estudios, si los queréis ver, muy buenos los estudios. La importancia de la iglesia es el lugar en donde se deben hacer discípulos. Discípulo, el que aprende sistemáticamente. Cumplir la gran comisión es hacer discípulos y no creyentes solamente. Y para eso se necesitan iglesias en donde realmente se puedan hacer discípulos. Entonces, la iglesia realmente es importante. Tú decías algo que quiero leer aquí con respecto a la forma y por qué de repente nos ocurren tantas cosas a los seres humanos, particularmente a los creyentes. Dice, Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlo a sus descendientes para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios. Mira lo que está diciendo aquí. Siempre hablamos de que hay mucha incredulidad. Ahora, obviamente dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esto está muy atrás, está en un salmo, en el Salmo 78. Pero mira lo que dice, que Dios le dijo a alguien algo para que se lo dijera a este y a este. ¿Para qué? Para que pusieran su confianza en Dios, dice. Segundo, así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían, dice, de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Y así no serían como sus antepasados, generaciones obstinadas, rebeldes, gente de corazón fluctuante, cuyo espíritu no se mantuvo fiel o leal a Dios. Si tú quieres ser leal a Dios, si queremos ser leales a Dios, la única forma de hacerlo es a través de la palabra de Dios, teniendo en cuenta la palabra de Dios. Y lo que reitero, lo que decíamos recién, la importancia de la iglesia, la importancia de congregarse. Yo lamento que haya mucha gente pensando hoy día que pueden vivir una vida cristiana sin la iglesia. Mira, no hay comunión, es como un dedo saltando solo. Y un dedo solo no es imposible. Y es una pena para mí en realidad. Creo que realmente la gente tiene que entender eso. Jesús va a venir a buscar su iglesia, no la iglesia tal, sino una iglesia invisible, pero somos un cuerpo y en ese cuerpo hay muchas personas que faltan, que lamentablemente no se están negando a sí mismos, que lamentablemente están siendo desobedientes a la palabra de Dios, de frentón, porque están siendo de frentón. Así que yo anhelo y animo a la gente. Yo doy gracias al Señor, no ha sido bueno, pero igual yo digo, hay muchas iglesias. Hay iglesias que yo escuché que están en situaciones bien tristes en realidad, producto de la ausencia de mucha gente y cómo Satanás ha estado haciendo un trabajo muy grande. Mira, uno de los problemas que yo tuve de niño, que me llevó a mi corazón a odiar a mi padre y a ser rebelde, es nunca escuché la palabra te amo. Porque él decía que si te traigo ropa es porque te quiero. Si te doy comida es porque... Con eso tienes que entender que... Ya. Qué tremendo. Cuando nacieron mis hijos, yo lo primero que me produce en mi corazón decirle todos los días, y todas las veces que nos veo, y a mis nietas igual, a decirle te amo. Y de hecho, a mi hija le cuesta más de repente, yo le digo te amo. Y el Luis le dice, sí papá, yo también te amo. Porque es así. Eso es lo que tú leíste, es eso. Dios quería, ¿cierto?, que nuestros hijos supieran también que Él los ama. Sí. Y nosotros somos quienes le decimos constantemente, mira, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Así como yo te amo, Dios te ama también. Entonces es importante que nosotros traspasemos esto. Y las iglesias son pequeños faros que están en medio de un océano tormentoso. Y a pesar de que las olas se levantan de gran manera, su luz no deja de brillar. Sí. Y es importante tener en mente esto. La iglesia en este tiempo es un faro. Sí. Es un faro que está iluminando los corazones y nos está guiando a todos nosotros a Dios.
¿sí? Entonces es importante que el que deja de mirar el faro va a chocar. El barco, el bote o lo que sea, que deje de mirar esa lucecita, Va a irse al barranco. ¿No? Perdónenme mis hermanos. A mí me pasa lo mismo con mis nietas y con mis Pido nietos. oración. Yo a mi hijo cuando lo veo a veces mucho a mis nietas, yo le digo dale abrazos. Pero anda y dale el abrazo y dile que yo le amo. Yo no sé, a veces nosotros se los da a él, pero dile que le amo. Y a mi hijo, a mi nieto, al hijo de Diego, yo le digo, cuando tu abuelo no esté, tienes que acordarte que este es el abuelo que le gustaban los abrazos. Porque yo le digo, él ya me abraza, ¿no? Pero yo quiero un abrazo que se sienta. Y yo, bueno, en realidad creo que es importante eso, hacerlo y bueno, volver un poco a lo que dijo Jesús. Pues, ¿me amáis? ¿Verdad? Sí. Esa es la forma real, genuina de amar a Dios. Y si queremos ser sus discípulos, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar su cruz cada día y seguirlo. Ese es el mandato. Y ahí me encanta, Pablo era tan claro con Timoteo, cuando le dice, todos los que quieren vivir piadosamente, ¿qué es lo que sufrirán? Persecución. Y él lo animaba mucho a él, lo animaba a que luchara, a que corriera. Y esto, ¿saben qué? Alguien lo decía hace pocos días, yo lo había escuchado hace muchos años, que nosotros, los creyentes hoy día están en un barco. Pero el barco, en uno es un barco de guerra y el otro parece que será un barco estos de transatlántico. Están como piernas arriba, pero nosotros no estamos en un transatlántico, estamos en un barco de guerra. Digamos, tal como dice ahí el apóstol, que debemos ser como soldados, que debemos ser como atletas, ¿no es cierto? A eso es lo que se nos ha llamado. Y del día menos pensado va a venir Jesús, y eso hay que tenerlo claro. Y viene el día, viene, y va a llegar el día menos pensado. Yo he pensado todos estos días en la fe. La gente dice tiene fe, pero ¿en qué tiene fe? Yo tengo fe en qué, en todo lo que me dice la Biblia. Tengo fe que Jesús va a venir y me va a tomar y me va a sacar a este planeta y dice cómo me va a morir en una nube, porque así dice que nos va a llegar en una nube y nos vamos a ir para arriba, vamos a salir de este planeta y vamos a irnos al tercer cielo donde vive Dios. Vamos a volver con Él, luego a un reino milenial, vamos a establecer un reino, vamos a estar 1000 años con Él. Me sorprende lo que hace la Radio Armonía y luego lo digo. Ellos no vuelan la información ni los servicios que ellos hacen, ni mucha mente los estudia. Y ellos están enseñando a algunas iglesias que no sé, son de corte calvinista, algunas inclusive. Que el rapto no es verdad. Que el rapto lo inventó Scofield. Entonces es increíble cómo se está minando las bases primordiales. Bueno, pero ahí tendríamos que volver a hablar de lo que hemos hablado en algún momento acerca de... ¿Cómo los medios de comunicación cristianos hacen esto? Imagínate para el resto de las personas. Estas personas que tienen estos creen que todo va a acabar en un momento. Tú subís, bajás y todo es casi instantáneo, no existe el milenio. El libro Apocalipsis no es para ver, no es real, es una cosa que ya pasó. Pero hay algo que para mí siempre es muy claro, y es lo que dijo Jesús. Ya había pasado lo de la abominación desoladora, ¿no es cierto?, en el libro de Daniel. Pero Jesús habla en el libro de Mateo 24 de una abominación desoladora futura. Sí. Y es claramente la que no ha venido, y es la que va a venir, y es la que va a ir a Israel a ayudar, y todo lo que creemos nosotros. Yo disfruto la Biblia, ¿por qué? Porque yo creo que ella, no tengo que andar haciendo rebuscar cosas, abro un libro, abro otro libro, y habla lo mismo, y me dice lo mismo, y no tengo que andar como tratando de interpretarlo, porque tú sabes que, por ejemplo, Apocalipsis 19, para ellos Apocalipsis 19 no va con el 20, el 20 va con el 21. Porque si lo hiciera el 19 y el 20, no podrían explicar lo que ellos explican. Y yo le digo a la gente, el libro Apocalipsis tiene una sola interpretación: las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de este. Capítulo 1, verso 19, y se acabó. Pero bueno, ellos no quieren hacerlo así. Así que, bueno, vamos a parar el día de hoy un poco más temprano, producto de nuestra garganta. Ha sido un tiempo bueno, esperamos que lo hayan disfrutado. Y queremos seguir así, haciendo una conversación miscelánea. Van a haber días a los cuales vamos a traer algunos invitados también, para que conversemos algo de la contingencia también, ¿ya? Así que sí, estábamos viendo algo. Bueno. Así que nos vemos la próxima semana. Dios mediante, los que no nos han visto ahora, véanlo en diferido y esperamos saber de ustedes. No sé si hay alguna pregunta, alguna cosa. Bueno, genial.
Si quieren alguna pregunta para la próxima semana, hágala y déjela de antemano y podemos responderla a lo mejor antes de partir con algún tema en particular. Nos vemos. Nos vemos, gracias.